En el año 2005, el joven cineasta Tomás Drojas sufrió un gran revés en su carrera. El reputado crítico cinematográfico Rudolf Eisenhower hundió con una crítica su obra maestra, De la letrona a la letrina. Hoy, gracias a los Reyes Catódicos, vuelven a encontrarse. Damas, caballeros, críticos y opinadores de cualquier pelaje. Directamente desde Herciópolis, capital de Catodia, sus majestades, los Reyes Catódicos. Juanjo Hipólito, Ricardo Sanjurjo y Mon Suárez. ¡Hola, hola! Comienza... Espera, no, que si hacemos esto nos van a demandar por plagio y si... ¿Tú crees? Aunque sea de la patronal, vamos a joderla. Que bueno, que bienvenidos al tercer programa de los Reyes Catódicos. Mon Suárez, Juanjo Hipólito, 3 programas ya, aquí nos lo iba a decir, ¿verdad? Y podemos seguir saliendo por la calle sin que nos peguen, una cosa tremenda. Sí, es lo bueno lo bueno de ser un medio solo auditivo. Si Sí. nos vieran las caras... Una parte que no nos escucharía nunca más. Pues por lo menos, hombre, todo el mundo tiene que saber que somos tres Adonis, tres reyes Adonis, magníficos, con nuestras facciones Cinceladas. Estatuas de un Miguel Ángel del Renacimiento. Tremendo. Somos 3 clones de Hugo Silva, claramente. Efectivamente. Bueno, pues hoy, que es 14 de febrero, bueno, el momento en el que editaremos este podcast, lo publicaremos, es 14 de febrero. Vamos a hacer un programa dedicado pues a lo romántico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? No. A ver, no empecemos con tonterías, ¿eh? No empecemos con tonterías. No, vale, en serio. Tenemos un programa histórico. Y no o sea, va que a ser vamos a hacer solo la caña, porque nos vayamos a salir, que eso ya lo damos por descontado. Eso como Y siempre. además vamos a tener con nosotros a la gente de Aquí fue Troya para hablar un poquito de ficción histórica, sobre todo de series históricas. Y además tenemos ese gran estreno que está esperando el ámbito de la crítica cinematográfica española, que es el regreso de Rudolf Eisenhower y Tomás Drojas. Ese reencuentro después que del se año reencuentran 2005. después de ese gran choque que tuvimos, que tuvieron, que ya sabemos todos, que vimos en los medios, que fue poco menos que el desencadenante de la guerra civil. Espectacular. Yo lo vi en todas las emisoras locales, lo vi incluso en las emisoras de barrio, o sea, lo hablaron en todas y fue espectacular. Twitter ardió, vamos, una cosa tremenda. No se había inventado, pero ardió. Una cosa flipante. Pero bueno, antes de pasar a la chicha del programa, os recuerdo dónde estamos. En Twitter, que somos @catódicosreyes, y podéis ver todos los montajes extraños que hace Juanjo y que hago yo también con el Bitstrips. En Facebook, que somos los Reyes Catódicos, y luego en nuestros canales de iVoox y de iTunes, y también en nuestro blog, que como yo siempre me confundo con la dirección, mejor que os la diga Juanjo. http://ssmm losreyescatódicos.wordpress.com. Pues nada. ¿El teléfono al que hay que llamarte, Juanjo? ¿El teléfono cuál es? Siempre debe ser... Dejémoslo. Bueno, pues ¿qué os parece, antes de que esto degenere más, si le damos paso a nuestros invitados de esta semana? Vamos, venga. Venga, vamos. ¡Invitados! Pasen. Tenemos con nosotros a Fernando Díaz Gil, @FerDíazDGil en Twitter, y a Alberto Pérez, que es @nouso en Twitter también, que son 2 de los 13 sujetos que están detrás de aquifuetroya.com, que es una web que, si os interesa la historia, aunque solo sea mínimamente,
deberíais estar leyendo ya, pero ya. Fernando, Alberto, bienvenidos a Catodia. Hola, buenas tardes Buenas. y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Pues vosotros nada, por venir. como bien habéis dicho, somos dos de los elementos que hacemos que funcione aquí fue Troya.com. Has dicho que somos 13, creo que ya vamos por 15 y nada, y un proyecto al que nos tiramos de cabeza hace unos años y ahí seguimos luchando día a día porque bueno, es un proyecto que no nos da dinero, que lo hacemos por amor al arte y con el que tenemos muchos dolores de cabeza, pero nos da mucha satisfacción también, como por ejemplo la de hoy. Bueno, pues como estamos en un podcast de series, yo creo que lo que os vamos a pedir ahora es que nos digáis cuál es la escena favorita de vuestra serie favorita. ¿Cuál es la que os gustaría escuchar, que la escuchemos aquí ahora y nos la analicéis un poquito? Bueno, quitando las que hay de Refocile en Juego de Tronos, bueno, también, pero bueno, las de Roma, que también son de Refocile, y eso no va a quedar muy bien enseñarlo, porque luego esto lo vamos a colgar y la gente lo va a oír, y a lo mejor lo escuchan nuestros padres y queda mal. Creo que mejor sería que nos centramos en alguna de las que salen en The Pacific, que supongo que es una serie que todos conoceréis sobre la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Pacífico, valga la redundancia, que no va de una gran batalla, como sería lo normal, yo que sé, pues Peleliu, que es yo creo el eje de la serie, o Okinawa después, sino una que, bueno, más o menos refleja en menos de 2 minutos, digamos, toda la brutalidad de una guerra. Es un momento en el cual un soldado japonés finge que está muerto, lo hace para atraer a estadounidenses, desenfunda, le quitan ya la granada, revienta, y claro, los estadounidenses reaccionan pues disparándole, ¿no? En plan, oye, este cabrón se está puliendo a nuestros compañeros. Y al final, cuando solamente queda uno, un japonés, y dices, bueno, pues a este pobrecito se lo van a pulir también, lo que hacen es empezar a putearle. Y empiezan a dispararle, que vaya de un sitio a otro, en plan, bueno, pues eso, baila para nosotros, títere. Y, como he dicho, en menos de 2 minutos te das cuenta del cambio que hay, de la brutalidad de una guerra, de cómo al principio puedes odiar a los japoneses y luego dices, joder, esto que hay enfrente, estos americanos también son igual de salvajes. O sea que Pues, yo creo que es una de las mejores escenas de una serie que yo he visto jamás. Pues yo creo que lo mejor, después de la explicación que habéis dado, yo creo que lo mejor es escucharla, así que vamos a escuchar The Pacific. Luego en la sección de análisis hablaremos más sobre el tema, pero ¿cómo se ve el panorama de la ficción histórica desde el punto de vista de un historiador? Depende de una cosa, que es lo que nos pasa a los que vemos series habitualmente. Depende de si la serie es nacional o no. Bien. Porque, a ver, ¿Qué es respuesta? El jingle desarrolle su concepto. A ver, nos encontramos con un montón de series y de... No solo de series, nos lo encontramos también en libros, nos lo encontramos en una serie de relatos que bien pueden catalogarse como históricos o con una base histórica, pero que nada tienen que ver con ello. Entonces, por ejemplo, series de ficción histórica, como por ejemplo se me viene a la cabeza Downton Abbey, que es una auténtica maravilla porque es una historia de ficción ambientada en un entorno histórico prácticamente perfecto. Y después nos encontramos series en España, pues como Isabel, que cambian lo que son los hechos históricos para adaptarlos al relato que ellos quieren. Ha pasado también con esta serie del Corazón del Océano y pasa habitualmente, ¿no? Más habitual de lo que imagina. Entonces eso te hace pensar mal
de la situación de la ficción histórica, la verdad. Y ya sabéis que no nos hacemos responsables de la opinión de nuestros invitados. Yo no hago responsable de mi opinión tampoco, o sea que no. En vuestra web se ve pues ese afán de presentar la historia de una forma amena, divertida, interesante, cercana. Y yo creo que, a ver, no siempre es así, pero en cierto modo las series históricas, sobre todo las que buscan basarse en hechos históricos concretos, en personajes históricos concretos, pues también tienen un cierto afán divulgativo. ¿Vosotros creéis que realmente se consigue ese divulgar historia a través de la ficción? En mi opinión, se puede conseguir. Otra cosa es que se quiera conseguir, que es diferente. Porque, bueno, por ejemplo, Alberto ha citado el caso de Isabel, y siento volver a citar a Isabel, pero bueno, es más o menos la serie histórica por antonomasia que hay ahora en España. Isabel, si quisiera, podría hacer divulgación histórica y hacerla bien, pero no la hace, en mi opinión. Narra una historia, mejor o peor, pero narra una historia y no tiene por qué, bueno, no se ajusta demasiado a los hechos. Luego tenemos otras series, vamos a cambiar, y en vez de The Pacific vamos a hablar de Hermanos de Sangre, que tú ves Hermanos de Sangre y, joder, aprendes. Con sus fallos o no, pero aprendes. Por eso decíamos que, bueno, se ve esa diferencia, lo del yin y el yang de las series, si son españolas o si son, pues, británicas o americanas. Es como, bueno, pues el eje norte-sur, el Cruzcampo Mau, por ejemplo, pero aparcado ya, aplicado ya a las series. A ver, a la hora de ver las series históricas, ¿a vosotros qué os parece más interesante a la hora de verlas? Que los grandes las series que están basadas en grandes acontecimientos, o que están basadas en un personaje histórico concreto, o en una época histórica concreta. ¿Qué os gusta más? A mí me gustan más las series que tienen una trama de ficción puesta o colocada en un escenario histórico. A mí esas son las que me gustan, no sé, se me viene a la cabeza, como comentábamos hace un tiempo, ¿no? Se me viene a la cabeza Roma, se me viene a la cabeza Downton Abbey, se me viene a la cabeza Hijos del Tercer Reich, series de, bueno, pues eso, personajes ficticios o personajes no reales, aunque estén basados mucho en personajes reales y tal, que sí se enmarcan en un contexto y sí te van explicando pues cómo va funcionando esa sociedad, cuáles son los problemas a los que se puede enfrentar o los que se podían encontrar una persona en ese tiempo, y bueno, un poco así es como a mí me gustan más, desde luego. No sé, Fer, qué pensará del asunto. Más o menos estoy de acuerdo contigo, pero hay veces que me carga mucho cuando tienes el contexto ya formado y que a esos personajes siempre le pasa todo. O sea, tú coges Roma y tienes a dos personajes, son Tito Pullo y Lucio Moreno, que son los que son el hilo conductor de la historia, y bueno, pues sigue sus andanzas y se van relacionando con los personajes de la época. Vale, bien. Luego en España, 2000 años después, tienes Cuéntame, que la familia Alcántara pues son como el pupas, les pasa de todo. Yo creo que no queda nadie de la familia Alcántara que no haya ido a la cárcel. Y es que, la abuela. En fin, seguro que la abuela no estuvo en la cárcel en algún momento. Bueno, yo qué sé. Es decir, está bien, pero si no se abusa. Es que a veces que es como, joder, lo estáis retorciendo mucho. Quizá el hecho de que la serie sea histórica simplemente es para ubicar las mismas historias que suelen hacerse casi siempre, no todas las series, pero en muchas series, sobre todo lo que comentabais antes, por ejemplo en Cuéntame, es para contar las mismas historias que ocurrirían en una serie costumbrista normal, pero en un contenedor, que en el contenedor me refiero a un ambiente de una época concreta, que es, digamos, lo que el hilo conductor para que parezca que es otra cosa, ¿no? Claro, bueno, pero eso yo creo que va a pasar siempre, porque, digamos, las series en general todas tienen un sota, caballo y rey, que es lo que más o menos funciona, y que la ves desde la serie de un asesino en serie como Dexter a la de un traficante a un productor de metanfetamina, ¿no? Hay una serie de claves que no cambian. Entonces, bueno, pues sí, las series históricas sirven también para eso, para meter esas claves que no cambian en otro periodo histórico. Sí, como acentos... lo metes en la época de Inglaterra victoriana y tienes un Jack el Destripador bien guapo. Claro. Por ejemplo. Y
hablando de épocas y contextos históricos y envoltorios, ¿cuál es el que a vosotros más os atrae a la hora de contar una historia? Bueno, yo empezamos una vez, fue un poco idiota a raíz de una cosa en Twitter. Empezaste. Empecé, pero porque me empujaste. Entre otra gente fuiste tú. También estuvo por ahí Silvita, Silvi-bajo-ta. Hola, Silvita. Hola, Silvita. Hola, Silvi. Vamos a hablar de ti. Silvi siempre hace el Santoral todos los días. Y un 30 de mayo no pudo hacerlo. Entonces le dije, coño, estoy aquí calentando en la banda y yo hago San Fernando por ti. Venga, vale. Así que empecé a hablar de San Fernando. Perdón, Fernando III, me da mucha rabia llamarlo San Fernando. El caso es que de ahí surgió la cosa en plan, joder, es que esto da para serie. O sea, tú coges la vida de Fernando III y da para serie. Así que empecé en plan de cachondeo, en Aquí fue Troya hice 2 artículos hablando sobre cómo sería la primera temporada de Fernando III y la segunda temporada de Fernando III. Y es una chuminada, pero... Vamos a buscar los artículos. A ver, la primera temporada sería un poco mierda porque, claro, Fernando III todavía sería jovencito y follar poco, no veríamos muchas tetas y no, en fin, no atraería mucho la audiencia. Pero creo que daría para algo bueno si hubiese dinero e intención de hacer una buena serie histórica en España. Y desde aquí llamo al productor, al creador de Isabel, por si acaso se cansa un poco de Isabel y quiere contar conmigo para hacer Fernando III, oye, pasarle los artículos, que los lea, hablamos y yo cobro poco. A partir de 4 ceros ya negocio. Yo es que a mí me gustaría hacer muchas épocas, pero bueno, por ejemplo, se me ocurre una buena serie sería quedándonos en la España medieval, una especie de Juego de Tronos con todos los reinos, con las diferentes peleas de los reyes castellanos y leoneses, esas uniones y desuniones, esos hermanos matándose. Bueno, y con aragoneses y navarros y portugueses por eso. Y andalusíes. Estaría súper guay. Y sobre los reinos de Taifas también estaría bastante chula. Una buena serie sobre los reinos de Taifas. Sí, pero bueno, yo eso ya lo comentamos en algún momento, que más que se acerca el invierno sería se acerca el infierno, porque manejas tantos reyes, es un puto caos. Los reyes son lo mejor, perdonad, los reyes efectivamente. Son lo mejor. Los reyes están... ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? No perdamos el norte. Yo creo que sois muy analíticos y yo os invitaría a que fueseis al análisis con nosotros, ¿no? Uh-huh. Vamos al análisis, venga. Venga, al análisis. ¡Análisis! ¡Análisis! ¡Ay, va que choca! Catodianos, ¿cuál es vuestro oficio? Bueno, hoy el programa es un poco diferente al de la semana pasada. Hoy tenemos aquí a nuestros amigos de Aquí fue Troya y se van a quedar con nosotros en la sección de análisis, que normalmente la hacemos nosotros solos. Bueno, normalmente los 2 programas anteriores, tampoco es que llevemos aquí una temporada completa. Y como ellos son los expertos, pues mejor que se queden. Así que, ¿por qué no comenzamos hablando de nuestra historia? O mejor dicho, de cómo la historia de nuestro país es retratada en la televisión. Así lo que más pronto se me viene a la cabeza es Cuéntame, que es la serie que lleva ya la friolera de 13 años en antena y que nos narra desde el final de la dictadura de Franco hasta la transición, y ahora ya estamos llegando ya hasta la época de la movida. Si seguimos así, ya dentro de poco nos alcanzamos a nosotros mismos. Todos sabemos que el final de Cuéntame es cuando Carlitos empieza a ver Cuéntame. Efectivamente. Pero ¿le han regalado ya el iPhone al niño o todavía no? Pero bueno, Cuéntame no es la única serie histórica, entre comillas, que ha pasado por la televisión de España. Hace ya muchos años pudimos ver Curro Jiménez, más recientemente... Patillas, más recientemente hemos visto La Señora y el spin-off de 14 de abril La República, Gran Hotel, Amar en tiempos revueltos, El secreto de Puente Viejo, Bandolera, El tiempo entre costuras, vamos, muchísimas series. Hispania.
¿Cómo creéis? Sí, efectivamente, Hispania y su spin-off también, de Imperium. Imperium. Ese gran prodigio de la televisión histórica nacional que es Toledo. ¿Cómo creéis? Por favor, Toledo, no, ya lo dije en el contrato. No, hablar de Toledo no. No, Toledo la dejamos guardada para el final. ¿Cómo creéis que ha evolucionado la ficción nacional así, tanto en rigor histórico como en calidad de las series? Sin insultos, Mal. por favor. Mal. Ha evolucionado mal. Y pasamos a la siguiente pregunta. Es que no son evolucionistas, son creacionistas de series, es horrible. Siempre es sota, caballo y rey. Yo llegué a decir que incluso en Toledo, en Hispania o en cualquier otra serie histórica española, faltaba un Santa Justa Clan. En serio, es familia del protagonista, los niños por un lado, el bar por otro, siempre termina habiendo un grupo y joder, no se nos mete en la cabeza que no todas las series tienen que ser iguales. Hombre, Yo creo que el problema un poco, pero no es problema de la ficción histórica nacional, sino de las series nacionales, es que son todas multitarget, son todas de 70 minutos y son todas, al final terminan siendo lo mismo. Pero bueno, eso es un tema de que, si Dios quiere, ya hablaremos más adelante. Andalucía, por ejemplo, es una cosa que yo nunca he soportado es el acento de Fuenla. Saludos a los oyentes de Fuenla de los Reyes Católicos, que tenía el niño del bola en Hispania. Es una cosa que yo nunca entenderé. Era algo así como ¡Toledo los romanos! No he dicho de Vallecas porque uno de los reyes es de Vallecas, pero si no, vamos, Efectivamente. No, pero es complicado. A ver, yo entiendo que no puedes hablar con el rigor histórico, o sea, no puedes utilizar el lenguaje con el mismo rigor porque, puedes hablar en latín. Efectivamente, o sea, es lógico, pero de ahí a menos de que seas Mel Gibson. Si eres Mel Gibson, te dejamos que hables en arameo incluso. Bueno, y en maya, que eso ya tiene más mérito que nada. Bueno, mérito como se quiera ver. Pero ¿qué es eso? Yo creo que lo malo es lo que habláis vosotros y lo que ha dicho Ricardo, que es el mal endémico de las series españolas, que es la larga duración y el que tiene que salir disparada hacia todos los targets, hacia los adolescentes que tienen una historia de amor, hacia la persona mayor que quiere ver un poquito de historia, hacia el que solo quiere ver torsos desnudos, y es que es una cosa que yo nunca entenderé. Pues sí, y por ejemplo yo el otro día me tuve que tragar, aunque al final me acompañó Fernando, me tuve que tragar El corazón del océano. Y bueno, era un capítulo de 3 horas y cuarto, creo, ¿no? ¿Puedo cambiarle el nombre? Sí. Yo dije que en vez del corazón del océano lo tendrían que haber llamado el coñazón del océano, porque fue infame. Dios mío, infame. Alberto, continúa. Fue infumable totalmente. Entonces tú decías, coño, es una historia que da para mucho. Bueno, no sé si conocéis un poco la historia real, que es es la que está basada en el libro en el que se basa la serie. Y bueno, es una historia fantástica. Es una familia que monta una hueste para ir al Río de la Plata porque se ha encargado al adelantado Cabeza de Vaca, y entonces bueno, tienen que ir para allá con 1500 y ahora bueno, se les joden los barcos, se les jode la hueste, salen 3 barcos de avanzadilla, les coge una tormenta, uno aparece en el Caribe, los otros aparecen en Brasil. Vamos, una serie épica de la de Dios. Daría para una serie épica que te pasas. Da para mucho también, ¿no? Y al final se ha convertido en la típica, ¿no? Es que no la he llegado a ver el episodio. Yo solo vi el primer capítulo y yo estaba en el salón diciendo, por favor, que termine esto ya. Bueno, que pero esto es insoportable. Al menos viste Sevilla en la serie, ¿no? Eso, no salió Sevilla, ¿sabes? Dices tú, coño, si salen 3 barcos de Sevilla, ¿por qué carajo no sale Sevilla? Es cierto que sale Sevilla. Hace una panorámica de llegada a Sevilla desde un cerro que sí. O ha cambiado mucho Sevilla o no hay cerros cerca de Sevilla, pero bueno. Yo creo que era Toledo, era una panorámica de Toledo, que esa serie me va a perseguir siempre, joder. Eso me recuerda a aquel episodio, ¿qué serie esta? Que era una especie de Misión Imposible, que salía a Madrid y salía con un mar de fondo tremendo. Sí, ¿cuál es? Sería Alias o alguna de estas, seguro. Sí, quizás. Pero hablando de caracterizaciones de series, hay una muy buena en el 4º o 5º capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. que sale Sevilla
a las 4 de la tarde en agosto y de aquí no hay nadie. Es que es una costumbre muy sana de los españoles y especialmente de los andaluces, la de tomarse una siesta. Y dices, pues muchas gracias, Joss Whedon. Sí, pero eliminando esa chorrada, en ese capítulo aparecen en la iglesia del Salvador y hay como, no sé, serán unos 40 segundos donde en dos frases cuenta la historia del templo del Salvador desde el inicio hasta hoy. No, que luego que está muy bien, o sea, de interpretaciones de series luego es de lo mejor que hemos visto. Claro. Recordamos el año pasado, hace 2 años, en Cómo conocí a vuestra madre, que hablaban del viaje mochilero de Ted por España. El ganso de la riñonera, perdón. El ganso de la riñonera. Sabéis que van a aplicar métodos estalinistas y en las siguientes emisiones van a decir que fue a México. ¿Sí? Sí, están recopilando los dos showrunners todos los errores de continuidad que pueda haber y también errores de bulto como este y los van a eliminar. Joder, qué curioso. Es como George Lucas, pero con cómo conocía a vuestra madre. Pero sin Jar Jar. Bueno, y acordaros de Antonia Gavilán de Logroño. Antonia Gavilán de Logroño. Antonia Gavilán de Logroño, de True Blood. Antonio Gavilán de Logroño. Pero estamos también con los vascos que parecían el ejército de una república bananera del Caribe. O sea que... Pero yo... ¿Eso dónde fue? MacGyver. No verismo, pero sí gracia. Pero MacGyver llega al momento épico de dar por hecho que ETA, que es un ejército bolivariano, parece ser, secuestra a una bióloga para hacer una bomba atómica. Hombre, es que los biólogos sabemos hacer muchas cosas, ¿eh? Había biólogos en la sala, perdón. Bueno, ya que hablamos de MacGyver, vamos a aprovechar y así enlazamos de una forma muy sutil y nos vamos de España, nos vamos al extranjero y que encontramos series con ambientación histórica pues bastante a menudo, ¿no? Y dependiendo del país, pues la temática suele variar. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una de esas series de referencia, aparte de esas grandes producciones de los 70 que basadas en novelas. Luego tenemos una serie histórica de esas que marcan época, como ha sido Raíces, que la siguen echando en Televigo, por cierto, y mi padre dice que la ve de vez en cuando, todas las semanas, de un capítulo de Raíces. Pero Raíces era una miniserie, ¿no? O sea, ¿no eran 12 capítulos o algo así, o muy poquito? Es una adaptación de un libro, yo creo, ¿eh? Sí, es una adaptación del libro, pero eso, yo creo que fue una miniserie de la BBC, de algún canal americano que duró como 12 capítulos o algo así, con LeVar Barton, Jordi LaForge en Star Trek, era Kunta Kinte, pues para quien no se acuerde. ¿Pero cuántos años tenía? 5 cuando hizo la serie, porque... No, es que ya es mayorcete, ¿eh? Y en Estados Unidos, aparte de eso, de Raíces, pues suelen, o sea, yo creo que todo el mundo más o menos suele tratar temas que dan un poco, tienen que ver con su historia. Pues en Estados Unidos han hecho muchas miniseries que tratan el tema de la esclavitud o el tema de la guerra civil, el tema de la ley seca, que tenemos por ejemplo ahora Boardwalk Empire en HBO, o el tema de la guerra mundial, como es Hermanos de Sangre y de Pacific, que decíais antes en la introducción. ¿Cómo veis el panorama en Estados Unidos? Pues yo lo veo bastante bien. Yo, por ejemplo, de las últimas que he visto, Boardwalk Empire es una maravilla, y Mad Men también está súper bien ambientada. También. Roma es que es mi perdición en ese aspecto. Y después, sin irse a un pasado demasiado largo, el tratamiento del Katrina en Treme es fantástico. Fantástico, porque además no se cortan un pelo. Entonces, por ese lado, bastante bien. Yo tengo mi debilidad por Hermanos de Sangre y de Pacific, pero porque, bueno, a quien no le gusta un tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque para los Estados Unidos es como su guerra civil, para nosotros, mejor dicho. Y tengo que reconocer que yo de Pacific y Hermanos de Sangre no los había visto hasta que un buen amigo, hola Chimoneas, me dijo que si no había visto de Pacific y Hermanos de Sangre me dejaba de hablar.
y por ahora me sigue hablando, o sea que mira, lo he solucionado eso más o menos. Además son dos series que se complementan perfectamente. Bueno, aparte de que están producidas por Tom Hanks y Steven Spielberg las dos, son dos series totalmente complementarias. Pero se nota el cuidado que han tenido porque, por ejemplo, utilizan fuentes, no solamente fuentes escritas, no solamente ambientan en la época, sino que han hablado directamente con los protagonistas, utilizan diarios, los actores hacían entrevistas con los personajes que ellos iban a interpretar. Es decir, hay fallos, lógicamente, porque siempre pues alguien va a decir, no, es que tal día no tenían que haber hecho tal o cual, pero en general se ve que hay un mayor cuidado que el tipo de series que hacemos aquí en España. En España sería, bueno, hacemos una serie de la Guerra Civil, venga, pues la hacemos. Con la cantina, con los niños, con la historia de amor y que salgan tetas en el minuto 15. Punto. Y el momento toalla del comandante. Cuando salió de Pacific, sí que es cierto que mucha gente comentó que está bien, pero no llega a Hermanos de Sangre. Ya ha pasado el tiempo y con perspectiva, ¿con cuál os quedáis? Yo me quedo con Hermanos de Sangre porque quizás los personajes sean más carismáticos. El Mayor Winters es posiblemente uno de los grandes aciertos de la ficción histórica. Pero tengo que admitir al mismo tiempo que The Pacific, como habéis dicho, se ha infravalorado un poco y creo que puede incluso llegar a ser a veces más espectacular, porque todos tenemos la típica idea de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo luchando en Europa, la típica escena del desembarco salva al soldado Ryan, o yo qué sé, o en el otro lado Stalingrado, la batalla de Stalingrado, mientras que casi nadie se ha centrado nunca en la Guerra del Pacífico, y menos aún en una serie, con lo cual yo creo que una cosa complementa a la otra. ¿Cómo que no se han centrado? Está esa maravillosa película histórica, pero Tora, qué grande. Sí, no, es que Pearl Harbor quiero hacer como que no existió, pero bueno. Michael Bay. No, pero luego están, por ejemplo, las dos películas de Clint Eastwood, Las banderas de nuestros padres y Iwo Jima, que están muy bien. Pero sí que es cierto que normalmente cuando pensamos en guerra mundial pensamos en Hitler, los nazis y esas cosas. Yo aquí me gustaría romper una lanza en favor de la ficción alemana, porque después de muchos años que la única serie alemana que he visto es Alerta Cobra. ¿No viste Rex? Vale. Bueno, Rex, por favor. No, espera, bueno, Rex, ¿cuál era mejor, la austriaca, italiana o la alemana? Porque hay temporadas y franquicias. Yo soy de la austriaca. Y yo, correcto. Sigamos. Yo no sé cuál vi. Coño, en la austriaca sale Viena, que es lo que mola. Efectivamente. Bueno, pues eso, la serie que han hecho de Hijos del Tercer Reich es espectacular. A mí me ha encantado. Me ha parecido brutal. Yo confieso que no la he visto. Pues aprovechad, porque es fantástica. Además, aprovecharemos para aprender alemán de paso. Esa forma de contar la historia desde el punto de vista alemán, o sea, desde el punto de vista alemán, pero no desde el punto de vista típico alemán, ¿sabes? O sea, a mí me pareció en serie lo más parecido que hubo a otra película que hubo hace poco, la del hundimiento, que me gustó mucho, pero a mí esta serie me pareció espectacular. O sea, es una serie de personajes buenísima que te narra desde el punto de vista de 5 amigos, uno judío, otro que está en el ejército, toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es espectacular. A mí me parece brutal, una serie muy recomendable. Corregidme porque yo no la he visto, a lo mejor me equivoco, pero yo por lo que he leído es un poco como aquella película que había salido hace unos años de Sophie Scholl, ¿no? Un poco en ese... Sophie Scholl yo no la he visto, de hecho tenemos una reseña aquí fue Troya, pero yo no he visto Sophie Scholl. Entonces ¿qué hiciste tú, me imagino? No, claro, evidentemente. Escribir de oído es una cosa que un español nunca hace, o sea, no sé qué estamos diciendo. Ojo, qué cosas peores se han visto. Yo de todos modos también tengo que decir otra cosa. La ficción, cuando decimos americana, yo también quiero incluir ahí un poco también la ficción británica, porque como ha dicho Alberto, Downton Abbey es una serie bastante bien hecha y sobre todo muy cuidada, que es una cosa que a veces se echa en falta, detalles. Hay veces que hay cositas que nos chirrían un poco, y se nota que los británicos tienen unos historiadores que además de escribir historia la saben transmitir, que es algo que aquí en España tenemos siempre esa pelea sobre la divulgación, si hay que divulgar, no hay que divulgar, etcétera, que bueno, eso da para otro debate y no de series precisamente. No, y luego por ejemplo la BBC saca de forma regular una buena cantidad de miniseries ambientadas en la época victoriana y eduardiana que dan
absolutamente gusto verlas. Sí, porque cuidan... Doctor Who, Ricardo. Aún no. Y aquí está en el guión puesto en un momento que tengo que hacer la cuña y no era ahora. Pero Doctor Who acabó ya, ¿no? ¿Qué va? No, Vamos, hombre, por Dios. que va, ahora está con el doctor número 11 o 12 o algo así. O sea, El no. 12. 12. Bueno, depende de cómo se mire, Más larga que No, cuenta, el ¿ves? número de Doctor es Mi el señora 12. es la de Doctor Who, yo no, o sea que nada. Ah, por cierto, desde aquí un saludo a mi señora, que es una... Si nos centramos en periodos históricos concretos, uno de los más recurrentes en las series es la antigua Roma, ¿no? Series como Yo Claudio, la que ya habéis hablado, que es Roma, y otras Claudio, como... que está protagonizada por Derek Jacobi, que sale en Doctor Who. Muy bien, ahí. Y por John Hart, que hacía de Calígula, que también sale en Doctor Who. Efectivamente, creo que es que en Doctor Who ha salido toda la BBC, pero bueno. Sí. Y luego otras como Spartacus y como Hispania y su spin-off Imperium, que le da un buen recuerdo. ¿Cómo habéis visto que se le ha dado en general la ficción televisiva a la antigua Roma? Bueno, yo creo que si hablamos de la ficción televisiva sobre Roma nacional, los pocos episodios que se pudieron hacer de Viriato, o mejor dicho de Hispania, y luego de Imperium, dejaron bastante que desear. De entrada el nombre ya es falso. No puedes hacer una serie de Viriato y llamarlo Hispania, porque en aquella época Hispania no existía. O sea, puede doler y habría que cambiarle mucho el nombre, o directamente haberlo dejado en Viriato. Ya está, Viriato la serie. ¡Viriato! Viriato el musical. O sea, no sé, Viriato el musical sobre hielo hubiera valido. Pero es que encima cometieron muchos errores. Según estuve investigando un poquito sobre la serie, parece ser que fue un profesor de la Universidad de Granada el que hizo de asistente histórico, básicamente el que firmó y dijo, venga, lo que queráis. Y claro, en base a tenemos a un hombre que nos ha firmado y es de la Universidad de Granada y tal y cual, pues se hicieron barrabasadas, como por ejemplo que todos los, vamos a decir, hispanos, entre comillas, serían, en fin, supongo que serían bácteos, por el sitio donde estaría Viriato, bácteos o betones, todos tenían nombres griegos casi. O sea, te encontrabas, pues eso, un tal Héctor, un tal Teodoro, nombres como Helena, que dices, joder, o sea, un español del siglo II a.C., un bácteo, un betón del siglo II a.C., ¿dónde va con un nombre griego? Si ni siquiera sabía qué coño había más allá del río, ¿cómo va a ser que Grecia? Entonces, duele ver esas cosas. No costaba tanto, y cambiar un nombre griego por un nombre, pues, correcto en aquella época, como hubiera podido ser, Viriato hubiera podido valer, pero si no, pues yo qué sé, Botilcos, ¿vale? Por decir un nombre. Súper fácil de pronunciar, además. Súper fácil, y todo el mundo se queda con ello, además. Botilcos, yo tenía un primo que se llamaba Botilcos. Luego se lo cambió y se llama Carlos. Pero y un saludo a todos los botilcos que nos estén escuchando. Pero a los botilcos y a los de Fuenla. Efectivamente, y a los biólogos. Pero es decir, no cambia nada. Es decir, tú tienes un nombre y en vez de llamarlo fulanito, le llamas menganito, aunque sea más difícil de pronunciar. Pero joder, la gente no va a perder el hilo. Es decir, imaginaos que en Roma, en vez de haber tenido a un Lucio Boreno, los americanos hubieran dicho, joder, no, es que Lucio Boreno es muy complicado. Vamos a llamarlo Johnny, ¿sabes? En plan, Johnny, te fuiste con las legiones. Joder, Narvo es complicado. Vamos a decir, Johnny, te fuiste con las legiones a, qué sé yo, al Oktoberfest en Múnich. ¿Por qué? Porque así los americanos lo entienden mejor. No, joder, partimos de la base de que el público es tonto y hay que dárselo mascado. Y no, o sea, el público es capaz de entenderlo igual. No entiendo esta manía por cambiar nombres, personajes, modificar la historia sin que le aporte nada realmente a la trama. Sí, porque decía que Cecibe de Mil le criticaban que sus películas tienen errores históricos de bulto, y le decía que se gastaba una pasta en asesores históricos, y claro, y al parecer las dos cosas eran ciertas. Que supongo que tenemos gustos caros. Por eso, o sea que puede ser que tú llames al experto y luego digas, bueno, tú di lo que quieras, que... A ver, pero todos entendemos que son admisibles una serie de licencias narrativas, pues para no romper el ritmo, para que todo sea pues más accesible, pero hay otra serie de cosas que no te cuesta mantener y que no deberías cambiar, no sé, como esto que decía ahora Fernando de los nombres. El pobre Botilcos, que se quedó sin aparecer en la serie. Sí, porque además Estaba muy majo, Siempre saludaba al bajar la basura.
hay que tener en cuenta que hay gente cuya única formación histórica por ocio, que mayormente es la que se te queda, va a ser esa. Y le estás proporcionando a un sector de gente la imagen de que los hispanos son medio griegos. Y claro, no lo son. No solo medio griegos, sino que encima se comunican perfectamente con los romanos que llegan, y que además los romanos eran unos salvajes y unos bestias, cuando realmente, en serio, ¿qué ha hecho Roma por nosotros? Las alcantarillas. Bueno, y las alcantarillas, ¿y qué más? El vino, ¿y qué más? Venga, joder, si es que... Es decir, ¡nos expoliaron el oro! ¿Y? O sea, nosotros luego fuimos a América y nos lo trajimos. Y yo qué sé, vendrán luego los alienígenas centrales y no sé, se lo llevarán también, los nuestros, supongo. O sea que... No, el nuestro está todo en Moscú, ¿qué más da? Correcto. Bueno, pues hablando de licencias históricas y estas cosas, pues a pesar de precisamente estas licencias históricas, una de las series que más éxito tuvo fue la serie de Showtime Los Tudor, que es, pues visualmente está muy bien, sí. Históricamente es más discutible muchas veces cómo presenta los hechos, y ese, o sea, ¿cómo veis Los Tudor? ¿Y creéis que son justificables el separarse de la historia para mejorar el ritmo narrativo, el ritmo dramático? Cambiar la historia para adaptarlo a un ritmo narrativo, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Tú puedes concederte licencias, pero no puedes cambiar la historia, porque tú estás ofreciendo, se supone, el reflejo de una cosa que en la realidad pasó, ¿no? Y bueno, no estamos hablando de un contexto, no estamos hablando de la típica muchacha rebelde de todas las épocas en la que la mujer estaba totalmente sometida, pero hay cosas y hay cosas. Y bueno, Los Tudor, lo que pasa es que es una maravilla verla. Hay que admitir eso, que... No, que yo admito que Los Tudores es una maravilla verla, aunque tengo unos fallos un poco garrafales de vestuario y tal y cual, y incluso de ambientación a veces, pero bueno, se nota que hay dinero y lo gastan bien, pero luego tiene problemas, por ejemplo, eso de manipular mucho la historia. Hay un capítulo en el cual yo casi que me cargo la televisión tirándole una botella, en el cual la hermana... si no me equivoco, de Enrique VIII, que por cierto es un Jonathan Rhys-Meyers que es guapísimo, y que tú ves cuadros de Enrique VIII y dices, no. El caso es que la hermana la manda a Portugal a casarse con un rey de Portugal al cual ella misma asesina. Quizás tendría que haber dicho antes lo del spoiler, pero bueno. El caso es que... No, eso no lo ponemos en la edición. No te preocupes. Pero, a ver, lo que pasa es que no se llegó a casar nunca con él. Se casa con un rey de Francia, con Luis XII. Y encima no había un rey portugués en aquel momento anciano, porque creo que en aquel entonces era Juan III y no llegaría ni a los 30 años. O sea, que es como, venga ya, hombre, joder. O sea, ¿qué sentido tiene presentar esto? O sea, no sale ganando nada. Quizá el mayor problema es que mucha gente que ve este tipo de series... o sea, hay mucha gente que su conocimiento de la historia son las series o las películas de televisión, y eso es quizá el mayor problema, ¿no? Sí, bueno, yo escuché hace un par de meses, no sé incluso si no sería uno de vosotros por Twitter, que en un colegio, no sé, de Granada, de por ahí, los alumnos se quejaron a su profesora de historia porque les estaba spoileando Isabel. O sea, hasta ese punto llegamos. Sí, el problema yo creo que es eso, que la gente tiene ese afán de decir, bueno, lo que me dicen en la serie es cierto, pero es que incluso a veces en series de ficción pasa lo mismo. O sea, es como que es otro tema que deberíamos hacer un podcast entero de esto, que es como el retrato de las profesiones en las series de televisión. Hoy sí, empezar a hablar de la mía. Y de la mía, pero o sea, lo más cercano que tengo yo es Ana Obregón. Tienes a Ana Obregón. Bueno, tengo a Ana Obregón y a Bill Masters, pero vamos, que o sea, el tema está en que yo creo que el problema es que la gente se cree mucho de lo que... No todo el mundo, evidentemente, pero sí que hay un cierto porcentaje de televidentes que ven una serie o ven una película y creen que esa es la versión real de la historia. Y menos mal que no han visto, por lo menos, Malditos Bastardos. Ah, pero Malditos Bastardos es falsa. No, Fer, no. No, pero es un tema muy interesante, porque el tema de las ucronías, desde un punto de vista de un historiador, por una parte es una patada... ¿Quién habla, Juanjo,
Por aparte es una pata de la historia, pero otra parte también Mister es muy Wikipedia. interesante. ¿Has visto? Es un ejercicio de historia-ficción muy interesante. ¿A vosotros os apetecería ver una serie española o extranjera que tratase alguna ucronía? Ya hubo una, Patria, que es un telefilm que contaba qué pasaría si hubiese ganado Alemania la guerra mundial en Europa. ¿A vosotros qué ucronía os gustaría ver reflejada? Es que en España no se puede hacer nada que supere a Raza. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que venga es peor. No, pero sí, por ejemplo, una cosa y que yo no entiendo cómo nunca lo han hecho en España, siendo un tema tan recurrente, una ucronía sobre la guerra civil ganada por el Ejército Rojo. Hay un libro, que no sé si es Jesús Torbado, que escribió en el día de hoy, creo que se llama, y habla de eso, de parte en el día de hoy, cautivo desarmado del Ejército Rojo. Habla de cómo sería si la República hubiera ganado la guerra civil. Pero de nuevo en España tenemos el problema de, bueno, pues eso, no se puede tocar esa parte de la historia. Si os fijáis, no tenemos muchas series de la guerra civil. No, y de hecho, pues luego sí hay películas. No hay demasiadas, pero oye, sí hay películas. Sin embargo, series no se toca porque las series dependemos de una publicidad. Y es decir, esos ingresos publicitarios. Y si hay algo que puede fastidiar a la mitad de la población, se van a cuidar muy mucho de no hacerlo por no renunciar a ese target que decíais. Yo creo que el tema de tomarse licencias históricas, siempre que se avise que no engañes, o sea, yo creo que me parece bien. Quiero decir, tú ves Malditos Bastardos, que es una película de Tarantino, y dices, bueno, a ver, esto es una parodia, esto es un guiño, una coña a la realidad, y se lo deja claro, ¿sabes? Pero el problema está en cuando vas de serie histórica realista con lo que pasa y después de repente dices, uy, ¿qué pasa aquí? O sea, esto no es real. Yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? El engaño, el decir, no vayas de lo que no eres. Si eres otra cosa, pues dilo o déjalo claro desde el principio en el planteamiento, ¿no? Salió hace unos años una serie sobre la princesa de Éboli, creo que era una miniserie. Sí, con Belén Rueda y Hugo Silva, todas las series de Antena 3. A mí Hugo Silva me gustaría verlo hacer de Carlos IV, por cierto. A mí Hugo Silva me gustaría verle hacer algo que no fuera de Hugo Silva, pero bueno, continuemos. Eso, yo recuerdo que mi madre tenía ganas y tal, yo estaba por entonces estudiando aún, y cuéntame la princesa de Éboli y tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo me fui a la FNAC y le compré una biografía de la princesa de Éboli. Pues estaban las buenas y como 4 o 5 publicaciones que habían salido porque iba a salir la serie. Sí. Y decías tú, hostia, joder, es que encima también... Y el problema no es eso, el problema es que se publicitan las que salen al hilo de la serie. Por ejemplo, estuve en el Alcázar de Segovia hace menos de un mes, y los libros que vendían en la librería del Alcázar, la librería oficial de un sitio como el Alcázar de Segovia, que, joder, es un símbolo de nuestra historia, los libros eran libros que habían salido a raíz, por ejemplo, de la serie Isabel. Que tú dices, a ver, o sea, habrá libros anteriores que son bastante buenos, pero no, lo que se vende es lo que la gente pide, porque lo ha visto en la tele y quiere que salga Michelle Jenner guapísima de blanco en la portada, porque si no, no lo compran. Bueno, y ya para ir terminando ya el tema del podcast, vamos ya al panorama actual de las series, que bueno, ya hemos mencionado algunas, como Hijos del Tercer Reich, que es la miniserie alemana que nos narra la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista alemán. Vikingos también, la serie del canal Historia, que ha tenido críticas dispares. Isabel, que bueno, hemos hablado un poquito de ella también. Y quizá la más importante en cuestión de audiencias y del impacto que ha tenido últimamente, aunque se debe discutir si es del género histórico o de fantasía, ya es Juego de Tronos, ¿no? Que pese a estar ambientada en un mundo que no existe, o sea, en un mundo fantástico, está basada en la Guerra de las Rosas y tiene muchas referencias a hechos históricos reales. A ver. ¿Cómo veis el panorama actual ahora de las series, ahora mismo? De está las que he dicho, de Empire, alguna... que te olvidaste de ella, también, ¿no? Por Empire. Pues, a ver, yo personalmente me he tragado Hijos del Tercer Reich. Brockwell Empire la empecé a ver hace poco. La verdad que no la llevo al día. Y bastante bien. La última, que ya hemos hablado de ella, El Corazón del Océano, que es una patata. Y actuales, yo es que ahora mismo... Bueno, ¿Downton Abbey sigue o terminó ya?
Ni idea. Sigue. Sí, yo creo que sigue, sí. Y sigue, la verdad que hay bastante calidad ahí. En esas que hemos comentado hay bastante calidad. Y merece mucho la pena ver cualquiera de ellas. ¿Piratas la siguen echando? ¿El Piratas cuál es? Piratas La de Telecinco. La de Telecinco esta... Yo, Piratas... No, la de... Sí, la de Pilar. La de Pilar Rubio. Piratas era... No, pero es que cualquier serie en la que salga Pilar Rubio desaparece de la parrilla. No, pero hablando de piratas, han estrenado en Stars hace 3 semanas Black Sails, Velas Negras, la serie de la bruja Lola, que está realmente bien. No, yo esperaba... yo tengo que decir, o sea, Piratas es una idea fantástica, es decir, Oscar Jaenada haciendo de Johnny Depp, haciendo de Rafael, y Pilar Rubio haciendo de Pilar Rubio, o sea, ¿qué puede salir mal de ahí? Ojito, O sea, que es que además Oscar Jaenada acaba de hacer la película con Johnny Depp de Piratas del Caribe 4. Se ve preparar el papel. Recién salido ya. Dice, a ver, no, si es que como he hecho ahí un cameo, pues ahora voy a hacer aquí su papel. Esa serie era lo peor. Y respecto a lo de antes que hablábamos antes de Juego de Tronos, ¿que la consideráis una serie histórica o no? No, para nada. Pero se puede sacar lecturas, ojo. Sí, a ver, a eso voy. Juego de Tronos, igual que El Señor de los Anillos en muchos aspectos, pues bueno, son series totalmente de ficción, pero claro, cuando uno escribe ficción se basa en la realidad, en la actual, en la antigua o en la proyectada. Pues en base a eso, sí, la verdad que lo que es el tema de la diferenciación social, el tema de las castas cerradas, ¿no? O por llamarlo de alguna manera, de los núcleos familiares grandes, a mí eso sí me mola mucho y me parece bastante bien reflejado, bastante bien trasladado a ese mundo imaginario. Y la ambientación, porque si te das cuenta, según vayas bajando, en el muro, o más allá del muro, son básicamente pueblos casi prerromanos. Luego llegas, por ejemplo, a Invernalia y dices, bueno, pues esto puede ser un poquito ya pues una edad media más estándar, pues casi alta edad media, de inicios del románico, y luego ya terminas bajando, por ejemplo, a Desembarco del Rey y dices, hostia, esto es la Italia del Renacimiento casi. Entonces es curioso cómo... sabemos todo que es completamente falso, o sea, no tiene ninguna base histórica, pero es curioso cómo vas viendo la evolución realmente. Y ahora esta temporada aparece Dorne, que es una especie de reino de taifas. A mí es la parte que más me gusta de todo. En teoría es España. De hecho, la querían grabar en Almería, ¿no? Y creo que algo han grabado, Ajá. Y Vikingos, que es la serie que ha hecho el canal de historia, que en teoría debería cuidar la ambientación, debería cuidar un poco el tema mejor de otros canales. Aquí hay dos cosas. Primero, el canal Alien, que es el canal Historia, ya no se encarga de esas cosas, ¿no? Y Aliens nazis. No es el canal Alien, son alienígenas ancestrales. Ojo. O nazis. ¡Aliens! Entonces, bueno, por esa parte, bueno, pues es que tampoco sé si eso es el canal Historia en general o es la versión ibérica. No, es el canal Historia en general. En general, el canal Historia, sí. Entonces, quitando esa parte, la serie la verdad que está bastante bien. Bastante bien. Está muy bien ambientada, cuenta cosas bastante curiosas, los elementos, por ejemplo, cuando ellos arrancan con la brújula, ¿no? Con la brújula que se ha inventado, ¿cómo se llama? Lothar Ragnarok o Ragnar. Ahí da, Lothar Ragnar Lothbrok. Mira, ahí sí que han cuidado los nombres, Sí. Ponen a ellos, o sea, en Vikingos parten, o sea, no son hechos históricos propiamente dichos, pero parten de las odas y epopeyas. Son históricos, Sí, son históricos. Es que eso es a lo que iba. Es que ese invento de esa brújula es la que permite que los vikingos puedan salir a navegar sin costear, por ejemplo. Es un momento en el que la saga y la epopeya un poco se mezclan con la historia, ¿no? Claro. De todos modos, Vikingos tiene un fallo muy gordo y yo me cabré mucho cuando lo vi. Solamente vi el primer capítulo, pero se me quitaron las ganas. Por ejemplo, que para ellos es como, bueno, somos vikingos, vivimos aquí entre montañas y fiordos y no sabemos qué hay más allá del mar. Que es como, pero joder, si los anglos ya han invadido Inglaterra, ¿qué coño no vais a saber? Si hacéis comercio con Italia, con por ejemplo, los reinos de Taifas todavía no, pero bueno, hacen comercio con el Andalus. Es como, coño, es que sobraba decir eso. Vale, que no le da el tono épico de vamos a salir a navegar por fin, ¿no? Es como,
en fin. O sea, sí, pero eso también puede ser, o te lo puedes tomar en un momento dado como que es un pueblo un poco más aislado, ¿no? Y el que sale por primera vez, quizás, que no sea... Sí, porque un poco lo no tienen una estructura estatal o protoestatal así bastante potente. Eran todavía tribales, pero sí, correcto. Yo si me permitís, no tiene ya que ver con series, pero y hablando de producción nacional, para ser un poco justos, ya que habláis del tema de los vikingos y de las sagas nórdicas, yo recomendaría que la lectura de Beowulf de Santiago García y David Rubín, que no es una serie, es un cómic, pero ojo, a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en España y una de las mejores adaptaciones de Beowulf que se han hecho. Y ya está, y podéis seguir hablando de series. Yo, hablando de adaptación y cosas que podrían servir, yo, antes de haber dicho lo de Ucrania, me he quedado con ganas de decir que, joder, o sea, en Alemania no hay huevos, pero ¿por qué nosotros no adaptamos Mein Kampf? O sea, del libro de Hitler. O sea, hacerlo, pues, yo que sé, en plan musical, Mein Kampf Rock o algo así, ¿ya? El musical sobre hielo. Joder, pero no me digáis que no lo petaría con su Santa Justa Clan y cosas así, yo que sé. No, el Werner Circle Club o algo así, como la de Dallas Buyers Club. Sí. Yo compro con Hugo Silva haciendo de Hitler y Mario Casas haciendo del Dr. Mengele. Y todo es un sueño de Resines al final, que es un oficial. No, Resines es Goebbels. Resines no le saquéis más, por favor. Yo creo que Resines ha vuelto a la ficción nacional después de Los Serrano, ¿no? Ha hecho película, pero... Sí, hombre, no, perdonad. Hizo la mejor serie de la historia después de Los Serrano, que fue el remake de Cheers. ¿Verdad? Cierto. Hombre, eso realmente también es una serie histórica. No duró un capítulo, ¿no? O algo así. No. Es histórico el batacazo que se dieron. Efectivamente, sí. De hecho, es histórico que no la cortaran a mitad de la emisión, porque, esta vez que ves Twitter on fire totalmente, no. pero molaba verlo así, porque dices, mira, oye, no todo el mundo es normal, no todo el mundo se lo va a tragar aquí, perfecto. Pero a lo mejor es un ejemplo de cómo adaptan en España la historia, que decir, tú tienes lo que pasó y tienes lo que adapta la ficción nacional, pues tienes Cheers y su versión nacional. De todas formas, yo volviendo al tema de los musicales, o sea, volviendo al tema antes de crear un musical sobre algo absurdo, o sea, yo después de haber visto el musical de Evil Death, yo ya puedo ver cualquier cosa, ¿eh? ¿Hay un musical de eso? Sí, hombre, y tienes que verlo. Ponen eso. Sí. Por cierto, se me está ocurriendo así una cosa mala viendo Twitter. A mí me está tardando, tal y como está hoy por hoy el panorama, que no nos haga una serie de Felipe V y sus problemas con los catalanes. Oh, cierto. No, pero yo creo que es más factible que lo haga... Y no quiero que lo haga TV3. ¿Que lo haga TV3? No, y no me extrañaría en absoluto. De hecho, TV3 hizo ya una serie llamada Hermesenda, que, bueno, lógicamente pues no llegó al gran público, o digamos, no salió. Claro, porque no fue la serie que emocionó a Steven Spielberg. No, efectivamente, no fue Pulseras Rojas. Pero hicieron Hermesenda y la propia Hermesenda se llevó palos dentro de la propia Cataluña, porque decían que era una serie que pintaba, pues, Hermesenda, para que no lo sepa, era, si no me equivoco, una antigua condesa, que de ahí viene ya el casal de Barcelona, ¿vale? O sea, la casa, digamos, nobiliar, que luego termina haciéndose con todo el principado de los principados catalanes. Incluso en Cataluña le dieron palos. Que dices, oye, pues mira, o sea, a lo mejor es factible que haga una serie sobre toda esta problemática que hay con 1714, pero habría que tener mucho cuidado porque no todo el mundo se quiere tragar todo, y de hecho prueba de ello es que, bueno, volvemos a lo de siempre. Toledo, que era una serie que podrían haber estirado hasta el hartazgo, creo que no pasó de la primera temporada y justito, no sé si la llegaron incluso a cancelar, con gran regocijo por mi parte, por otro lado. Sí, la verdad, a ver, o sea, muchas veces, o sea, yo le decía un poco de broma, pero se utilizan las series históricas también para hacer política, y más en este país en el que todo es política. Entonces hay que tener... Sí, la gente no está dispuesta a tragar con todo. Hombre, la recuperación de ciertos mitos nacionales, y aquí entramos también con lo con Isabel o con Hispania, recuperación de mitos que a principio estaban ya superados o estaban un tanto dormidos, y que bueno, que se están volviendo a poner en primera línea. Y ahora imagino que lo del corazón del océano también, el tema de la conquista, no la he seguido viendo, pero bueno, por cómo va el libro y por
por cómo va la novela y por cómo es la historia, pues imagino que hablarán pues, el mito del buen indígena, una serie de cosas que, bueno, que aquí ya eran cosas que estaban un poco dormidas. Luego, al mismo tiempo tenemos las series ambientadas en épocas. Es decir, todos conocemos ya Águila Roja. No sé si me encanta. La serie de ninjas El Ninja Patrio. El Ninja Patrio. Que luego, al mismo tiempo, va a tener competición dentro de poco porque van a hacer la serie de La Triste en Telecinco. No sé si la van a estrenar dentro de nada. Creo que en teoría van a Pero estrenar. esa sí tengo yo muchas ganas de verla, Pues no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta. Si habéis podido ver algún ¿Has visto el tráiler? Imagen que hay por ahí, no tiene mala pinta. Por lo menos mejor que la película parece. Ojo que yo mejor que la película yo defiendo la película, ojo. ¿Sí? Incluso su protagonista. Pero incluso el protagonista. Yo creo que tiene una elección de casting pésima, no, lo siguiente. O sea, no, el problema de la Viggo película Mortensen es con ese acento argentino. El problema de la película es que si no has leído los libros no te enteras de la misa a la media. O sea, es una que no se pueden meter 6 libros. Las adaptaciones de los libros de Pérez Reverte, si quitas la de la tabla de Flandes, son en general bastante penosas. Sí. Y no quites la de tabla de Flandes. No la de la tabla de Flandes era la novena puerta, ¿no? No, la novena puerta es la de... Era el Club Dumas. El Club Dumas es la novena puerta. Que se pierde toda la parte del Club Dumas, precisamente el Club Dumas, la parte buena. La puerta. De hecho, hay una adaptación buena, y perdón por estar hablando de películas en vez de series, que es El maestro de esgrima de Pérez. Te veo, o sea que... El maestro de esgrima, sí. Sí, con Asunta Serna de cuando era en sus años mozos un mito erótico. Bueno, pues ya estamos terminando nuestra sección de análisis, y antes de terminar yo os quería hacer la pregunta, ya medio la contestasteis antes cuando hablasteis de Fernando III el Santo, y entonces Fernando, ¿cuál sería tu personaje histórico para hacer una serie? Bueno, yo he dicho antes Fernando III, pero en general, si está bien contado y el personaje es interesante, me vale cualquiera. Antes no lo he comentado, pero creo que también podría salir, pero esto ya no sería cuestión de ficción nacional, sino ficción internacional y con mucho dinero, una muy buena serie de los últimos años de Constantinopla, bueno, dentro del imperio de Oriente, en torno a 1453. Pero insisto, para eso necesitarían mucho dinero y casi que estoy temiendo que el destrozo histórico que le podrían hacer sería bastante grande, o sea que casi que mejor lo dejen en mi imaginación. Alberto. Yo como personaje cogería al Conde Duque de Olivares. ¿Y como época? Como época, yo... Es que ya es complicado, pero yo le haría de los reinos de Taifas, del Andaluz. O del Sevilla de los años gloriosos por Europa con la UEFA. Por ejemplo. De José María del Nido, que ya es casi personaje histórico. Sí, casi. Sí. Además le pasa como lo de Cuéntame, ya va a pasar por la cárcel. O sea que... vamos a hacer un inciso. Si es por ficción histórica, si contamos esos años como ficción histórica, creo que Crematorio es posiblemente la mejor serie histórica que se ha hecho en España. Sí, de acuerdo. Vale, aceptamos barco. Bien. Yo creo que es la mejor serie que se ha hecho en España, punto. Y sale Juana Acosta, que es una de mis debilidades. Sí, yo creo que una serie sobre los presidentes de fútbol de los años 90, con Gil y Gil, José María del Nido, la pelea de Caneda y Augusto César Lendoiro, Núñez, Gaspar y toda la peña, podría dar para mucho, ¿eh? Bueno, aquel guantazo, de Caneda. De Caneda con Gil, qué grande. Y Álvarez Cascos por ahí con interés. Y Lopera, que son. Y Mendoza, qué grandes habían aquella época. Perdón que me ponga un poquito regionalista, pero joder, Pepe Fouto del Mérida. Pepe Fouto. No, la verdad es que, a ver, que es una época que se acaba ahora, que se ha ido Lendoiro, que se ha ido del Nido, pero que ha sido una época que da para mucho, da para serie de televisión. La España chusca. Bueno, reconduciendo, Juanjo, tu personaje y tu época histórica para hacer una serie. Pues yo, un personaje histórico que además está de moda porque hay una exposición en el Museo Naval, sería Blas de Lezo. O sea, un personaje medio hombre. Creo que la van a hacer. Estaban pendientes de... Creo que sale un documental y estaban pendientes de hacer algo de ficción. No sé si una peli o una serie. Es que daría para muchísimo. Sí. Seguramente, y que cojan Hugo Silva. que no tiene papeles suficientes. Efectivamente, hombre, le tienen que cortar un brazo, una pierna y dejarle tuerto, pero bueno, está bien. No, hombre, un tío que es capaz de infligir la mayor derrota naval a Inglaterra, o sea, cortando haciendo más hondo un foso, me parece que
que se merece una serie, y 2 y 3. Y luego la época más interesante sería en la Edad Media española, con lo que dice, con todo el tema de los varios reinos, tal vez el califato de Abderramán III, o en el terror del año 1000, Almanzor. Ese tipo de esa época me parece muy, muy atrayente porque tiene un contexto muy rico. Sí. Bon. Yo una serie que se podría hacer en España, sí, me la imagino así, en plan factura HBO, en plan un poco bruta, sería con Torquemada y la creación de la Inquisición. O sea, sería una cosa interesante, que se pueda hacer muchas historias ahí, una cosa siempre que tengas narices de hacerlas, claro. Pero yo creo que es algo interesante y que además... Y poniendo a Resines. Nos abrirían un poco los ojos a los horrores que se cometieron también aquí, ¿no? Yo creo que sería bastante decepcionante, Mon, si se hace bien. ¿Tú crees? Sí, porque en realidad cuando empiezas a analizar estudios sobre Inquisición, te puedes llegar a decepcionar bastante. Al fin y al cabo, era la misma barbaridad que cometía la justicia ordinaria. Claro, no era... Siempre, claro, quizá el problema es que lo vemos desde lo que pasa siempre, ¿no? Desde el punto de vista actual. O sea, no, es que crees que van a quemar registros y otros no. Pero... Claro. Es que, ¿habéis visto los Borgia? No. Bueno, pues no la recomiendo solo por la recreación histórica y tal, pero es que creo que en el primer capítulo es un ejemplo muy claro de nuestra mentalidad, es decir, están viendo que pues Rodrigo Borgia pues ha sido un tío que, bueno, en fin, todos sabemos cómo eran los Borgia, eran un poquitín pues amigos de liarse, incluso con los familiares, de tener sobornos, de pues asesinatos, pero joder, era la época, cualquier persona lo hacía en el Vaticano, o sea, y sin embargo lo presenta como si fuera, en fin, el ser más abyecto sobre la faz de la tierra, que hombre. Yo soy muy defensor de la serie de los Borgia, ¿eh? Y eso que no deja muy bien al gremio, pero sí que como recreación histórica, pero la primera temporada, la segunda ya se va demasiado al culebroneo, yo lo dejé, pero correcto. La primera temporada está muy bien recreada y deja muy bien claro que el gran problema de los Borgia era que precisamente no eran romanos. O sea, yo creo que eso sale muy bien reflejado dentro de la serie. ¿Qué opináis de aquella película que era española, puede ser? Porque los Borgia es que hubo dos, ¿no? Es que no sé a cuál os referís. La miniserie de Antonio Hernández. Claro, es que hubo una en la que salía Jeremy Irons, que me imagino que es de la que estáis hablando, y luego está una serie, es que no recuerdo, era una serie española, ¿no? Sí, en la que salía el de Al salir de clase, haciendo de César Borgia. Bueno, el de Al salir de clase o el de esa película que era esa afrenta al Capitán Trueno. Sí, exactamente. Peris Mencheta, sí, Sergio Peris Mencheta. Esa de Isabel, sí. Sí, también. Otro como Hugo Silva, que no sale nunca. Yo es que tengo un problema con esta serie de los Borgia española porque salía Lluís Omar. Y a mí Lluís Omar todo el mundo lo considera un gran actor y me parece un hombre que hace siempre el mismo papel, hace de Lluís Omar. Y también me parecía estar viendo a Lluís Omar cuando hacía de Galba en Viriato, perdón, en Hispania, o sea que bueno. Bueno, y me toca a mí, me parece, para mí el personaje que se merece una serie solo para él es Herodes el Grande, rey de Judea, en el siglo I a.C. Un incomprendido. Que es un incomprendido total y absoluto. Es el gran estadista desde su época. De cómo lamerle el culo al emperador te sirve para tener más libertad y hacer lo que te dé la gana. Yo creo que ese sería el gran personaje histórico del que falta hacer una serie y que es poco conocido por el público general. Y así vencemos a Leyenda Negra. Y como época histórica, me parece que estáis muy de acuerdo, ¿no? Conmigo, porque no decís nada. Yo como época histórica le propondría a la televisión de Galicia que hiciera algo como lo de Hispania, pero bien hecho y con la llegada de los celtas y los romanos y la cultura castrecha que le llamamos ahí. Y ya para terminar... Perdón. Yo diría, si la TVG se atreve a hacerla con Gelmírez. O con la época de Gelmírez, o incluso la época de Teodomiro y Alfonso II y el Reino Antiguo de Galicia, también podría ser una época interesante. Es la que la TVG no tiene pasta ahora mismo para hacer esas cosas. Y ya para terminar, que nos haga una serie histórica de los Reyes Católicos, ¿no? Digo yo, no sé, ya que estamos. Esta no es Isabel. No, esos son los otros, los de la L. No, los de la L no tienen ni idea. Esos son como los que van conduciendo al principio. Tienen la L. Nosotros tenemos la D. La D de decencia, la D de
De dicotómico. Efectivamente. Dios mío, decid más palabras con D, rápido, decid más palabras con D. De dado. ¡Dedo! La D de De Domino's Pizza. Bueno, pues yo, como esto está degenerando, que también empieza por D, vamos a darle las gracias a nuestros amigos de Aquí Fue Troya por estar ahí con nosotros y por alumbrarnos con vuestro conocimiento histórico. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Recordad que les podéis encontrar en la web de aquifuetroya.com, en las redes sociales también, en @aquifuetroya, en Twitter. Por cierto, ¿qué es eso de viajes a Aquí Fue Troya? Que hay también una cuenta de Twitter. ¿Qué habla, Alberto? Pero si eso es tuyo. Pues ya, pero le tengo el pobre solamente para hacer retweets. No, fue una cuenta que salió de un proyecto de por qué no hacer, digamos, un apartado que sea pues una especie de recomendaciones. Si vas buscando cosas de historia en los viajes, ¿no? Y monumentos históricos. Y de hecho tenemos que decir que el único artículo que hemos publicado algo así parecido, en plan pues tal de tal sitio, en plan de turismo, es uno de los que sorprendentemente ha tenido más éxito en la web, que fue sobre Salamanca. O sea que mira, dentro de poco lo mismo es con esto vamos a reflotar viajes de Aquí Fue Troya y a ver si nos pagan algo, yo qué sé. No, esos posts a lo mejor perdidos que a veces hacemos. Yo, el post de mi blog que más visitas tiene es uno sobre El Mentalista, que yo creí que era una serie que no veía nadie. No solo lo crees tú, no solo lo crees. Tenemos un amigo cuyo post más visitado en una página que tiene muchísimas visitas, todo sobre seriestv.com, es un post sobre Navy. Navy. Series cansinas. Eso sí que no, yo de verdad eso sí que no lo entenderé nunca. O sea, hay veces que no entiendo las audiencias sociales. ¿Pero Navy no es la serie más vista de los Estados Unidos o algo? Sí, por eso no lo entiendo. Sí, la más vista y la más cansina, o sea. Bueno, pues eso, recapitulando, nos pueden encontrar en aquifuetroya.com, en @aquifuetroya y también en vuestra página de Facebook, ¿no? Y no sé si me dejo alguna forma de contacto más, ¿no? En los bares. En los bares. Sí. Pues nada, pues muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Sin más dilación, vamos al encuentro más esperado. La vuelta de dos grandes. Rudolf Eisenhower y Tomás Drojas, hoy en la flamante sección de cine de los Reyes Catódicos. Hoy en nuestra sección de cine tenemos a dos invitados espectaculares. El primero con un currículum envidiable, crítico cinematográfico en el diario Móstoles Tutor. Bueno, envidiable. Catedrático de cine y literatura por la Universidad de Torrejón, fundador, organizador, mecenas, presentador, portavoz y único jurado del prestigioso Festival de Cine Independiente de Villachota de Enmedio. Autor de interesantes libros como Hazme tuyo, Truffaut, José Luis García, el nuevo Mesías o Efectos especiales, la peste del cine actual. Buenas tardes, señor Eisenhower. Buenas y propicias tardes, Mon. Estoy encantadísimo de estar en tu compañía y en la del resto de los integrantes de este maravillosísimo programa, Los Reyes Catódicos, cuyo irónico nombre es fiel reflejo del espíritu inequívocamente transgresor que inculcáis en cada palabra que lanzáis al aire. Ya, puerta, chaval, que no paras de largar. Échate la húmeda ya. Que uno me ha presentado y aquí el protagonista soy yo. No sé Bueno, si el protagonista tendríamos que muchas hablar gafitas, largo y tendido. gafitas y pajarita, pero y la gafita de pasta, de hipster de esos, pero de educación en jasitos. Dale al este. Bueno, efectivamente aún nos queda por presentar a la audiencia la otra parte de nuestro... ¿Cómo la otra debate. parte? La mejor parte. Por favor, exijo un poquito de respeto. Sí. Para que nos ofrezca su interesantísimo y refrescante punto de vista, tenemos al joven realizador Tomás Drojas. Ser Tomás Drojas. Ser Tomás Drojas. Sí, por favor. Nacido y criado en un popular barrio del sur de Madrid. El mejor. Tomás es un reputado cortometrajista, mediometrajista y largometrajista, conocido principalmente por sus multipremiados trabajos de corte social y por sus dos biopics ganadores de sendos premios Troya. No. La verdadera e increíble historia de los chichos y el Dioni con dos cojones. Perdón.
Con 2 cojones. Con 2 cojones. 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 Ahí, sí. Sigue, chavalín. Gracias. Este artista de alma rebelde y pelo aún más rebelde compagina su meteórica carrera dentro de la corriente actual del cine con vocación de servicio público con su trabajo actual como conductor de bus escolar del Colegio Nuestra Señora del Milagro Inútil. Que creo que es su mejor trabajo hasta la fecha, si me permites decirlo. Que chantes el mirlo. Muchas gracias por tu participación en el debate, Tomás. ¿Qué pasa, mono? Yo he flipado de estar en vuestro programa. Ya podéis haber puesto delante a una chorri, no a esto, y no al pedante esto que va disfrazado de Forrest Gump. Pero bueno, no, te agradezco desde la patata la invitación a este debate, este pedazo de carajillo de coñac que me habéis puesto, que me ha puesto a tono ya. Esto que es solo café, Tomás. No, pero es solo café, pero la petaquita con el coñac está. No soy Veo que debo en otra ocasión de partir de cine con este mandril alcohólico. Para mí es un ¿Por qué habla simplemente... de su padre? ¿Por qué habla de su padre? No, de mi padre no, de usted, caballerete. Sí. Le recuerdo que es usted un mandril carente de las mínimas nociones de criterio y de buen gusto. Tan solo espero que ya haya superado usted aquella rabieta infantil totalmente impropia de una persona adulta y formada que le generó mi crítica cinematográfica a su ópera prima. Recuerde, aquella defecación en forma de celuloide llamada de la litrona a la letrina, si mal no recuerdo. Ay, será capullo el tío. A ver, esto, o sea, era una obra maestra, una emocionante oda a la mística leyenda que rodea el viaje de la cerveza, ese líquido divino, desde que es creada en el mundo mágico de Mau, que es la única cerveza válida, hasta que es evacuada por el meadero del bárbaro del barrio. Fue una obra, yo me noté incomprendido, ¿sabes? Esto y sin subvenciones. Y que contempla el papel protagonista con una leyenda de interpretación como es don Arturo Fernández Chatera. Pero por favor, mi quinquiñón amigo, si le dio usted el papel de un delincuente juvenil de 16 años al que apodaban el Petas. Pero tú no has oído hablar del cine experimental. Tonto a las tres. El Lars von Trier de los... Hace cosas raras. Y bien que le comes la... Vale, por favor, señores, conserven un poco las formas. Come, que lo he visto yo. Conserven un poco las formas. Maleducado. Y vamos a empezar el debate. Bueno, hoy en Los Reyes Catódicos tenemos el tema de las series de carácter histórico. Siendo ustedes unos entendidos en materia cinematográfica, les invito a que defiendan cuál es, según su criterio, evidentemente, la película de género histórico que ustedes creen que es la mejor que se ha realizado hasta la fecha. Señor Eisenhower, le cedo la palabra. Señor Drogas, le recuerdo que aquí está prohibido fumar. No es tabaco, es un cigarrito de la risa. Déjame, reina de las plantas. Que hable el Borbraces. Veo, Tomás, que está usted empeñado en acabar con esa solitaria neurona que habita en su enorme cráneo. ¿Neurona? Neurona es algo que usted desconoce, pero que existe en los libros de texto. Que hable ya. En fin, empezando con el debate y sin dejar lugar a ningún tipo de duda, para mí el Ben-Hur de William Wyler es la obra cumbre del peplum. Se trata de una convincente, cuidada y ecléctica recreación de la Judea del año 30 de nuestra era, que no solo logró plasmar, sino ampliar exponencialmente los parámetros prefijados anteriormente en el género. ¿Me apunto para qué? Es que esto va para largo, ¿no? Me permite seguir. Un género que vivió su primer esplendor en los últimos e imaginativos años del cine mudo. Y con esto me estoy refiriendo, como no podría tratarse de otro modo, a obras como la magnífica y portentosa versión italiana de Quo Vadis que nos brindaron Gabrielino D'Annunzio. Mudo, no nació, mudo. Por favor, Mon, ponga orden. Bueno, señor Rojas, por favor. Sí, pero mantener un poquito las formas. Venga, les hablaba de aquella versión italiana de Quo Vadis que dirigieron Gabrielino D'Annunzio y George Jacobi en 1925. No juegan en la Fiorentina. Sí, exacto. Se estrenó, sí, para su información, en un cine de Roma, en el Cine Verdi, a las 4 de la tarde. Había una temperatura exterior de 45 grados. Fue una de las tardes más calurosas de agosto de 1925. Y también me refiero a aquellas obras de arte que emanaban ideas subyacentes, perfectamente perceptibles y comprensibles en su contexto. E ideas... ¿Me deja terminar, mandril? Ideas precognitivas que albergaban el deseo de ir más allá de la complacencia obligada hacia el espectador e intentaban trascender su inocuo mensaje religioso cuando lo hubiere, para ofrecer a la platea un espectáculo tan ostentoso como pragmático, ignorante amigo. Bueno, ¿algo que objetar, señor Drojas? ¿Objetar a qué? ¿A la Biblia que hay mira, yo sin el diccionario mongol castellano, klingon castellano, ñapa castellano a mano, no puedo entender al tipo este, ¿vale? Porque para mí que habla en klingon, o sea... Si presentaran el Festival Nochevieja haciendo pareja cómica con Carlos Bollero, se suicida media España. Te lo digo ya que acabamos con un montón de problemas, pero... Y respecto a Ben-Hur, ¿qué le parece, señor Rojas? ¿Ben-Hur? Esos cachitas aceitados con tanguitas y cositas. Venga, hombre, tiene más años que me de pie. No, a ver, yo bien.
pero esto es un poquito Brokeback Mountain, ¿no? Pero en sandalias, con cositas de cuero y con caballitos. Es como hay un rollo ahí un poquito peligroso. Los caballos, todo el rato, las cuadrigas. ¡Ay, que te quiero más sana! No, yo esos torsos musculados en las galeras, en la época de los 50, bien. Bueno, o sea, ahí pobrecitos porque, claro, no sabía lo que era un cuerpo como el mío. O sea, ahí hasta Rajoy tendría éxito. Claro, si lo pillas. Sí, se le ve. A ver, es cierto, ¿verdad? Se le ve. Rajoy en esa época se habría hinchado, sería un sex symbol. Ahí, pues se podría quedar en esa Pero época. cuánto desconocimiento. Tirilla, escucha. Guarde la navaja, le pido que guarde la navaja. Por favor, Esto no es Le una pido navaja. que guarde la navaja. Esto es un mondadiente. Navaja lo Además digo igual. supera cualquier especificación técnica para llevar un cuchillo de ese tamaño. en el No, bolsillo, eso que te caballero. está mirando no es el cuchillo, es lo mío. Usted carnal. me tiene ganas. Es lo mío, me carnal. tiene ganas. Sí. Señores, A vamos ver, al debate. vamos a darle a este chaval lo suyo. Carrera de cuadrigas, vale, sí. La cena que la palma me sana, bueno, sí, tiene su cosita, porque, ay, pobrecito. En el fondo quería que Menú le comiera los morros, pero... Y que sí, que se llevó 11 Oscar, y que hacía que los críticos de Boca Chancla como este tengan orgasmo de 4 horas cuando lo ponen en Semana Santa. Pero a mí es que me deja frío. O sea, eso de no mostrar el gesto de Jesucristo, que no lo pillo. Vamos, que me hubiera puesto a Fernando Tejero dando agua a Chato Geston y no nos habíamos enterado. Y Fernando Tejero es un colega, ¿no? Pero por el amor de Dios, esto se trata de otra muestra más de su supina ignorancia, querido macaco. El motivo de no ver el rostro de Jesús en pantalla Pues es un buen corresponde cantante. inequívocamente al expreso deseo de Lewis Wallace, el creador de la novela original. General Lewis Wallace, para más señas. Me refiero al deseo de Lewis Wallace de que la faz del Hijo de Dios no se mostrara jamás en ninguna representación de su obra. No, se van a ver su obra. ¿Tú sabes lo que es los monosílabos? A ver, ¿Puedes a ver, decir a ver. sí, no, de acuerdo? La forma, señores, por favor, guardemos la forma. Les Pero si recuerdo no, que pero estamos si es en área infantil. A ver, esto es un jodido podcast, ¿no? Lo mismo se escucha a la hora de la merienda que a la hora del puerrete. Bueno, aún así tengamos un poquito de respeto en cualquier caso, señor Drojas. Volviendo al debate, ¿cuál es para usted el mejor film de género histórico jamás creado? Esto aquí, perdóname, voy a henchir de orgullo. Punto de vista, no es un punto de vista alterado por sustancias psicotrópicas, nada, que ahora mismo son las 7 de la tarde y solo llevo el sangre la mitad de lo que me receta de pirulas. ¿El pirulas? Sí, es un farmacéutico que despacha en el descampado. Vaya, bueno, prosiga. Bueno, sí. Pues para mí, por muchos motivos, pero sobre todo por su cuidado de ambientación y rigor histórico, la película histórica definitiva es Gladiator. Que te calle bocas. Madre de El la Gladiator. Para todos aquellos que cerraron el opening. Entiendo que está usted siendo irónico, pero ¿cómo puede decirme que el Gladiator, que es una piltrafada de película, tiene el más mínimo rigor histórico? Vamos a ver medias tintas. ¿Sabes? Un cálculo exacto de lo que era la vida en la época romana. A ver, Zenutrio, ¿cómo podría explicárselo? Intentaré ponerme a su nivel intelectual, que es el nivel intelectual. ¿Puedes de hacerlo un menos niño de 2 3 minutos? años. ¿Puedes hacerlo menos de 2 minutos? Pues mire, utilizaré las palabras que considere convenientes para dar a mi tesis y a mi argumento el valor consistente que yo requiera. Mone, la cerveza. Mire, yo podría intentar no cebarme... Por favor. La cerveza. Es que sí que Aquí se me está menospreciando y yo he venido aquí a hablar de lo que yo realmente sé que es el cine. Así que si por favor me quiere escuchar este hombre a ver si aprende algo. Continúe, señora Eisenhower, Me voy a perdone. sentar, Perdone, me voy a sí. sentar. Mire, yo podría intentar no cebarme al debatirle ese argumento y podría exponerle tan solo, pues, ¿qué decirle? La visible utilización de bombonas de aire comprimido para propulsar las cuadrigas que son perfectamente visibles en cada plano de las carreras en el circo romano. ¿En Gladiator? En Gladiator, sí, caballero. O podría tratar de ser magnánimo y hablarle únicamente de esas octavillas impresas que se reparten en el fin, en los alrededores del Coliseo, muchos siglos antes de que Gutenberg inventara la imprenta. Pero eso es un guiño a la publicidad, ¿no? Sí, a la publicidad. Eso es una... En sus palabras diré que es una verdadera cagada. Incluso siendo misericordioso, yo podría incidir exclusivamente en la totalmente inexacta representación de aquellos personajes históricos reales que salen en la trama. Incluso, ¿qué decirle? Este despropósito de film, mi drogodependiente contertulio, pues podía... Por favor, de las formas usted también, señor Eisenhower. Pero en el momento en el que me faltan las formas... yo Que entiendo- acabe ya. Mire, caballero, simplemente le diré que en Gladiator sale gente que lleva relojes. De arena. No, de arena no, Casios. ¿Roles? Pantalones vaqueros. ¡Ay! E incluso se puede observar en una fila a un hombre que bebe agua de una botella de Fombella, caballero. ¡Publicidad cubierta! ¡De Fombella, Fombella! estamos otra vez. En plena época romana. Pero eso es un poquito de clasismo. ¿Qué pasa? ¿Que el pueblo ya no solo puede beber agua del botijo? Porque en aquella época tenía que llevar botijo, ¿no? La Fombella de la buena es solo para el emperador, ¿no? Y el resto de la peña a beber agua del pozo. Además, es que tú no has pillado nada, chaval, de las pajaritas. Lo mejor de la película no es la ambientación.
Y era buena, ¿eh? Era buena, porque yo conozco gente que Por el trabajó ahí. amor de Dios, no me extraña que este ¡Que hombre tenga que vivir conduciendo un automóvil. Es usted al cine lo que Belén Esteban a la televisión. Una diosa. Madre Para mí es una diosa. Por bueno que fuese la ambientación, lo auténtico, el personaje, el protagonista, Máximo Décimo Meridio. Un chaval medio huevaco le echa cuando se planta delante del mamonazo de Cómodo y le suelta aquello de... Espera, ¿cómo voy a ponerlo así como de esto, ¿vale? Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Ramón! Mira, como escarpias, como que esto sé yo, esto me lo han contado a mí mis colegas, tengo amigos en todo el mundo, que esto a Arbeloa, el del Madrid, lo decía antes de los partidos. ¿Arbeloa? Y luego decía lo de... no, que era lo de espartanos. Otro chaval que vale, porque le gusta 300 y seguro yo que le gusta exijo que Granito. para el próximo programa le hagan a este hombre algún tipo de análisis de droga en sangre o algún tipo de análisis... A ver, un tío como el Máximo Meridio, que venía de Mérida, como mi chica la Jenny, que allá en Mérida, y le echan huevos, ¿eh? Puedo asegurar que los de Mérida me han dicho que son rencorosos. Pero, un momentito, este chaval va a llegar lejos. Así que te ha quedado clarito, ¿no? Mire, es usted un cenutrio que todavía no me ha perdonado que le hundiera su carrera. Usted no tiene carrera. Bueno, pues por hoy se nos ha acabado el tiempo. Volveremos con otro debate y con nuestros singulares contertulios en un próximo programa. Eso si no se matan antes. Interrumpimos la misión con noticias breves. Ben McKenzie, conocido por sus papeles en OC y Southland, protagonizará Gotham. Será el comisario Gordon. ¿Le quedará bien el bigote? En el último TED, recordemos que son charlas sobre innovación tecnológica, se ha presentado el teaser de la próxima serie de HBO, Silicon Valley. La comedia de media hora tratará sobre un grupo de investigadores del campus que liderarán entre sus ideales de hacer un mundo mejor y el capitalismo que financia sus proyectos. Además, se les tendrán que ver con una atractiva vecina... no, que esa es otra, espera. Comienza otra temporada de pilotos en Amazon, como ya hicieron el año pasado con Alpha House y Betas y otras. Estrenarán 10, no 11, no 9, 10 pilotos que serán sometidos al voto de los internautas para saber cuáles se convertirán en serie. Algunos de estos pilotos son The After, donde un grupo de desconocidos misteriosamente relacionados tratan de averiguar el origen del evento que acabó con la civilización, y que es la vuelta de Chris Carter, el creador de Expediente X, a la ficción televisiva. Bosch, como mi lavadora. Basada en la serie de libros de Michael Connelly, cuenta la historia de un detective de homicidios de Los Ángeles que está siendo juzgado como sospechoso de asesinato, mientras que investiga los huesos de un niño de 13 años de edad. Esto no va de lavadoras, ni de neveras, ni nada. No. Mozart in the Jungle. Un nuevo director llega a la Orquesta Sinfónica de Nueva York y esta serie nos narra la trastienda de la música clásica, pues con todas sus intrigas. Ya sabéis, sexo, drogas y tan taratán, tan tan taratán, tan tan taratán. The Rebels. Tras morir su marido, una joven viuda debe hacerse cargo del equipo de fútbol. Lo normal. Transparent. Una familia peculiar con un montón de secretos y trapos sucios por desvelar. Nada que ver con la familia real. Fox renueva la grandiosa serie de divulgación científica Cosmos, aquella de Carl Sagan, y la lleva a cabo Seth MacFarlane, el de Padre de Familia. Ole, 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 ole. Carl Sagan, Padre de Familia. Ahí dejo. Edicto Real, 14 de febrero de 2014. 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. Seguro que en tu serie favorita han emitido ya el correspondiente capítulo moñas de esta temporada. Porque claro, es que no hay nada más cómodo que aprovechar toda cuanta festividad haya para justificar el recurrir a los tópicos de siempre. Y nos echamos mucho de menos a 30 Rock,
que por lo menos siempre nos descubría alguna festividad rara. Nos preguntaba estos días una fiel oyente y buena amiga tuitera de este programa, Ainhoa Palacio, por la figura de este santo, y por si en alguna serie se había contado su historia real. La respuesta es no, porque la cuestión ya primera es que no sabemos exactamente a cuál de los 3 San Valentines del siglo III hace referencia la fiesta, que fue un invento de los ingleses en el siglo XIV que vieron en San Valentín al patrón del amor cortesano. Ya sabéis, el de los trovadores, las cantigas y esas cosas tan románticas. Porque, como decía, hay 3 San Valentines que fueron mártires más o menos en el mismo sitio y en el mismo tiempo, a finales del siglo III, en el norte de Roma, en la zona que hoy ocupa el Ponte Milvio y la Villa Olímpica. Quizás, la historia de San Valentín recuerda la de aquel médico convertido en sacerdote que casaba a los soldados para que pudieran librarse de la guerra en tiempos de Claudio Gótico, el segundo Claudio, no el de Derek Jacobi del que hablábamos en este programa. Nada comparable, como veis, a las tramas no aptas para diabéticos que muchas veces tenemos en nuestras series favoritas llegado este día. Pero es lo que hay, porque es lo que vende, aunque sean una serie de tópicos que lo único que hacen es dejar descansar a los guionistas, que muchas veces sí que se lo merecen. Y hasta aquí el programa de esta quincena, un programa sobre historia en un podcast que será histórico. Catódica cerra sus fronteras. Hasta el siguiente programa. No olvidéis seguirnos en Facebook y en Twitter en @catódicosreyes. Hasta dentro de 15 días. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tres cortes en la cabeza! Dejemos más silencio. De momento, a ver, Ricardo. Espera, no, que es que te estás saliendo con la distorsión de Van Halen ahora mismo. Estoy saliendo yo. Uf. Sí, alguien otra vez. Vale. Esto es una cosa que le pasa habitualmente a Mon, que de repente le da el pedal. Comenzamos las noticias. Mon, minuto y resultado. Un momento, es que me he quedado justo, se me ha metido un... Me deja de ver a Watson.